Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, a pesar del frío, a este acto que hemos enmarcado dentro de la programación de la celebración del bicentenario de la creación de la fundación de nuestra parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Isla Cristina. Autoridades, señor alcalde, señor cura párroco, asistentes. En primer lugar, me gustaría saludar también con mucho agradecimiento a la figura, a la persona de Jesús Bogarín, que va a ser el encargado, el ponente para explicar cómo fue el proceso de la segregación de nuestra parroquia como tal. Todos conocemos a Jesús porque es un isleño muy comprometido con estas actividades. Sabemos que Jesús estudió en la Universidad de Sevilla, es licenciado en Derecho, también licenciado en Filología Clásica y doctor en Derecho por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es licenciado en Derecho Canónico y en la actualidad pues, es profesor titular de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Huelva. Generalmente ha tenido cargos diocesanos como fiscal y defensor del vínculo en el Tribunal Eclesiástico de Huelva y es profesor de Derecho Canónico en el seminario diocesano. Como sabéis, es miembro de la asociación El Laú. Él colabora con el periódico La Higuerita, ha pronunciado multitud de conferencias y publicaciones como los 150 linajes isleños, ese último trabajo, los 180 que se presentó en octubre y perdonadme, pero no veo bien. Me falla ya la vista. Bueno, es autor de otras publicaciones que no las tengo aquí yo y hoy la tarde pues la vamos a dedicar un ratito hasta que el cura nos diga que se tiene que marchar para misa. Así que le voy a ceder la palabra, creo que al señor alcalde. ¿Sí? Tú mandas. Bueno. No ve, tampoco oye. Buenas tardes. Yo creo que si hay alguna figura que pueda tener o que nadie pueda dudar de su valía, en este caso es la de Jesús Bogarín Díaz. Hemos tenido la suerte en esta legislatura de haber pasado por varias de tus charlas, de tu conferencia, y si algo ha quedado claro, precisamente es que sientas cátedra, ¿no? Que lo que haces lo llevas a rajatabla, eres muy perfeccionista en todo lo que haces y estoy convencido que la ponencia de hoy va a ser en la misma línea que te conocemos. El bicentenario de la Parroquia de los Dolores tenía que empezar con un acto de este tipo y estoy convencido que cuando aquel día nos sentamos a programar o a enseñarme la programación, ¿verdad, Pilar? ¿Verdad, señor cura párroco? Teníamos convencido que la figura del señor Bogarín estaría aquí. Estaría aquí y estaría también toda tu familia. Falta salud, pero creo que estamos todos. Falta Miguel Ángel también, pero bueno. Kat, te prometo que paso a recoger los linajes por tu casa, es que tengo la cabeza fatal. Soy el que queda, ¿no? Y si me lleva aquí el pueblo, no sé cómo vamos a ir. Hemos estado los últimos de la provincia, vamos a ser primero, qué pena. Bueno, pues después de este lapsus en este momento, además es verdad, hay que decir siempre la verdad acá, y lo que se dice hay que pensarlo y decirlo. Déjame terminar acá. Bueno, lo dicho, este es uno de los primeros actos que se van a celebrar. Evidentemente ya se hizo un acto precioso con Francis Zamudio también en la presentación del cartel y de toda la programación, y estoy convencido de que este va a ser uno de los actos más significados dentro del bicentenario. Ojalá que cuando estemos hablando en septiembre de la finalización hayamos
puesto de manifiesto lo que significa la creación de la parroquia de los Dolores en Isla Cristina, estoy convencido de ello, y que además el señor cura párroco, el señor obispo y todos los que estáis alrededor de este bicentenario, os llevéis la sensación de que el pueblo de la Cristina está pendiente de todos estos actos y además significativamente muy comprometidos con ellos. El Ayuntamiento, la corporación a la que también me acompañan aquí en este salón de actos, desde el primer momento teníamos claro que teníamos que participar, teníamos que estar y mucho más apoyar a todos los ponentes y a todas las personas que desinteresadamente dejan su tiempo y su saber en estos momentos. Gregorio, yo no te digo nada, yo sé que ya tú lo llevas en la sangre como todos los buenos curas, pedís mucho, pero también dais mucho. Y en este caso sigues contando con nuestro apoyo totalmente y cualquier cosa que ocurra y que vaya transcurriendo durante este bicentenario, al Ayuntamiento lo tenéis de vuestro lado, ¿vale? Don Jesús, muchísimas gracias por estar. Una palabra mía. Sí. Yo quiero agradecer a Jesús por recibir esta charla y decirme está de acuerdo de presentarla. Y le quiero recordar que nos conocemos mucho tiempo. Sí, hasta los tiempos cuando yo estaba en Encinasola, que nos hemos visto, que yo escuchaba de un bogarín famoso, pero no sabía quién es, hasta que nos hemos encontrado en la casa de tu tía, ¿cómo se llamaba? Flores, qué bonito, no puede ser otro nombre en Encinasola que Flores. Eso, Doña Flores, ahí nos hemos encontrado y de ahí nos conocemos. Pero yo no sabía que tú eres de Isla Cristina, pero ahora ya sé. Muchas gracias por aceptar y y ahora estamos ansias de poder escuchar la charla, por favor. ¿Quiere documentación? Esto es copia de alguna parte de la documentación antigua, algunas que he usado, y para que esté en la fotocopia en la parroquia, el archivo. Muchísimas gracias. Estamos en archivo, más cosas tenemos y son importantes documentos, expedientes, actas de visita pastoral, nombramiento del párroco, del primer párroco, de Padre Miravent. Muchísimas gracias. Un aplauso por todo. Eso seguramente son las horas en archivo, sí, para encontrarlo todo y tenerlo. Muchas gracias. Tengo como una bula del doctorado. Sí. Te dejamos todo, sí, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes, reverendo señores curas párrocos 17º y 20º de esta parroquia, señor alcalde y a todos los parientes y amigos y aquellos que gracias a Diego Neto y compañeros pues me estarán pronto, Dios mediante, escuchando, como mi hermano Miguel Ángel o el amigo Agustín o mi alumno Juan José. Cuando me ofreció don Gregorio de hablar esto, que al principio se divulgó, le puso un nombre a la conferencia de orígenes de la parroquia de los Dolores. Yo la he cambiado porque se le ocurrió esto porque yo le entregué un ejemplar de las actas de las primeras jornadas del laúd de Historia de la Cristina, donde abordé esta cuestión, está publicado, y él decía, bueno, pues hablas de esto, pero que él dice, nos conocemos, pero quizás no lo suficiente como para que él sepa que yo no voy a hablar dos veces, no contar lo mismo, máximo cuando está publicado, sino que he intentado pues buscar documentación adicional, ofrecer nuevos datos, darle alguna diferente perspectiva, y entonces por esto pues le di un nombre, un título diferente, cómo se creó
la parroquia de los Dolores. Que un tema que voy a tratar en 4 partes, que lo he representado aquí, pero como un reloj, pero vamos a intentar que no sea... Bueno, tengo documentación para hablar, voy a procurar no hablar más de 1 hora, aunque podía hablar más, pero y mi propósito es no hablar 1/4 de hora cada, sino ser más breve al principio, porque lo más interesante desde el punto de vista que se puede aportar histórico de la Cristina, de su parroquia, está más hacia el final. Entonces, las 4 partes van a ser concepto de parroquia, porque todavía algunos he escuchado que decir que como vamos a celebrar 200 años y esta parroquia se inauguró el 54, o alguno mayor todavía lo vio y conocía la draga, y como, bueno, pues parece que alguno no tiene el concepto de parroquia. ¿Por qué de los Dolores? Bueno, esta de la titular. ¿Qué antecedentes, cómo empieza antes de ser parroquia, y el proceso final para la creación? La erección significa canónicamente la constitución con personalidad jurídica de la parroquia. Empezamos el concepto de parroquia. Vamos a ver rápidamente, voy a ser aquí breve, en distintos momentos históricos. Tenemos en la provincia de Huelva, hay 2 pueblos cerquitas, uno que se llama La Palma del Condado, que se llama así porque es del Condado de Niebla, y al lado hay otro que se llama Bollullos Par del Condado. Par significa al lado, estaba al lado del Condado de Niebla. Y al lado, el mismo par que tenemos la palabra parroquia. Oikia significa casa, y para al lado de la casa, al lado no solo ya en el sentido físico, sino en el sentido de algo que es parecido, en el sentido figurado, conceptual, algo que es parecido, pero no es lo mismo. Por eso eso significaba, cuando uno está en una casa, pero que no es su casa, no es su hogar, pues uno es porque está en el exilio, porque está peregrinando, porque está en el extranjero, y eso es lo que significaba esta palabra. Aquí he puesto algunos de una palabra griega, como se recibió en latín, a través del latín, pues viene el español parroquia. Y esto en la Iglesia se empezó a usar, bueno, al cabo de varios siglos, en el siglo VI, porque hay que tener en cuenta que el cristianismo, cuando se expande, es un fenómeno muy urbano, quiere decir que aparece en las ciudades, mientras que en el campo, las zonas rurales, los campesinos, que eran los paganos, significa campesinos, eran los paganos, de ahí vino el nombre, los que tenían otra religión tradicional que no era el cristianismo, porque eran los campesinos de las zonas rurales. Entonces, cuando se fue expandiendo el cristianismo de las ciudades al campo en torno, pues al principio pues, se quería que ellos vinieran para el culto, sobre todo el domingo, pues vinieran a la ciudad donde está la iglesia del obispo, que es la catedral, allí a celebrar y a significar así la unidad de toda la comunidad en torno al obispo. Pero a medida que se va expandiendo el cristianismo más lejos de la ciudad y también con mayor número de personas, pues esto se hace más difícil. Hay que atender, tiene que haber allí una iglesia donde hay un sacerdote que los atienda, y tendrán que la catequesis y la celebración y el culto y la caridad, todo que esté llegando allí también, aunque todavía durante algún tiempo se intentaba que la misa del domingo fueran a la iglesia de la ciudad. Pues entonces esa iglesia que está fuera, esa es como extranjería, el hogar, era una iglesia que no es mi casa, digamos, porque la casa se entendía, la casa del cristiano es la iglesia del obispo, y por eso se le empieza a llamar parroquia a esas iglesias rurales. Y durante algún tiempo también tiene otras acepciones, nos vamos a entrar en esto, como es todo el distrito en el que manda un obispo, donde tiene varias excepciones, pero por fin se implanta esta de una iglesia donde no es la iglesia del obispo, y que poco a poco se va configurando como cierto tipo de iglesia que tiene algunos elementos que son estos 4. Esa iglesia tiene que tener una fuente bautismal, una piedra, un sitio donde se bautice, un sacerdote al frente, unos fieles que son los que usan la iglesia y un territorio sobre el que esa iglesia ejerce su actividad. Con esos 4 elementos, pues se puede decir que había una iglesia. Esto es como va surgiendo
en el centro de Europa, porque en esos momentos en España tenemos otra cuestión aquí con la invasión musulmana, etcétera. Esto que se va extendiendo poco a poco, se generaliza, es decir, que como un mandato que exista en toda la Iglesia, toda la diócesis esté dividida, pues a partir ya del Concilio de Trento. En esta idea que era la Iglesia, pensemos, que luego lo vamos a ver en el decreto por el que se crea la parroquia y la Cristina, que siempre se piensa en una iglesia material, y en torno a esa iglesia pues hay un sacerdote al frente, hay un pueblo que es el que va a celebrar en esa iglesia, una pila bautismal por la que se entra, etc. Y así aparecerá en el primer Código de Derecho Canónico de 1917, que subraya que es una iglesia propia que tiene con un pastor propio, que es el sacerdote. No voy a entrar ahora en cuestiones canónicas de qué significa pastor propio, es decir, que es nombre de Cristo, ni siquiera el nombre del obispo. Y que tiene una población, o sea, una iglesia con una población anexa a esa iglesia, hasta que la perspectiva se cambia con el Concilio Vaticano II, que dice que la parroquia es la célula de la iglesia. Por eso el Código de Derecho Canónico que tenemos actualmente ya no define la parroquia a partir de una iglesia, sino a partir de una comunidad de fieles. Eso no significa que antes pues cambia, me derriban la iglesia y se crea una iglesia nueva, se construye una iglesia nueva y una parroquia nueva, ¿no? Esa iglesia sucede a la anterior. Pero ahora la perspectiva es que lo importante que es la parroquia, pues somos los fieles, que es la parroquia, la comunidad de fieles, eso es la parroquia. Ya no es la parroquia el edificio, aunque antes también en torno al edificio tenía una comunidad, pero ahora ya se piensa, bueno, los elementos son los mismos, pero vamos a subrayar que es lo principal. Y aparte, esta figura de la parroquia pues ha sido utilizado, lo que se llama parroquias civiles, ha sido utilizado por las leyes en distintos países para denominar pues algunos territorios, a veces el municipio, a veces varios municipios, o más frecuentemente una parte del municipio, como es todavía, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, o en Portugal, que existe la freguesía, que es la misma palabra que feligresía en español, pues es una parte de un concello, o sea, de un municipio. Bien, esto creo que ha sido más breve porque era una introducción sobre el concepto, algo también de derecho canónico, que no es a lo que ustedes han venido a escuchar, aunque es de lo que yo suelo hablar, o que suelo dedicarme a hablar. Vamos a ver esto de titular. Bueno, aquí tenemos puesto el azulejo de arriba, del edificio de nuestra iglesia parroquial. Bien, la imagen, que es de Sebastián Santo, pero de cuando justo después de la guerra civil, me gusta decir de la persecución religiosa de los años 30, que no tiene nada que ver con la guerra, o sea que la iglesia no estaba en guerra. La persecución que hubo por parte de los que eran todos los comunistas, los ateos intolerantes, todo eso. Bien, entonces esto sustituye a la que había antes. Ahí tenemos una foto de la imagen de los dolores de Juan de Astorga. Porque ha habido 4 imágenes que han sido tituladas, que representaba la titular de la parroquia. Primero fue una tabla pintada, que es cuando empezó el culto, en 1757, nos lo narra el padre Miravent, que aunque fue sustituida por la imagen escultórica, pero esa tabla después se renovó en 1823 porque se pintó un lienzo que se adhirió a la tabla y fue destruida en 1936. Sabemos que existía todavía porque en el inventario parroquial de 1927, que yo he ido publicando, se ha publicado por parte, pero ahora una fotocopia está en la documentación que le he dado al padre Gregorio, pues ahí veis que en el capítulo de cuadros, que dice el lienzo pintado al óleo, imagen de Santa Lucía, y luego dice otro de la Virgen de los Dolores, con repisa, y otro de la Virgen de los Dolores. Lo sabemos ahí, vemos que existía todavía este cuadro,
todavía cuando fue destruida la iglesia. Después, en 1787, narra el padre Miravén que sustituyó al frente de la parroquia, de la iglesia, con una imagen escultórica que él dice que es de muy mal gusto, y él la vendió en 1814 y adquirió la de Juan de Astorga, que fue destruida también en la guerra. ¿Y por qué? Ahora lo que tenemos que preguntar es por qué cuando la tabla esta se pone en 1757, que no es iglesia parroquial, que es como una choza, que una vez yo me tomé el trabajo por intentar averiguar dónde estaba, y entonces, según las indicaciones, en una repada de una vez, en tantos pasos, a ver hasta dónde llegaba más o menos la iglesia, en la plaza actualmente, originalmente Plazuela de la Iglesia era, ahora Paseo de las Flores creo que. Bueno, a tantos pasos, y en el lado norte, y yo la conclusión, a mí me parecía que era la casa de Rosselló, pero no llamo la casa de Don Justo, me parece a mí que era, siguiendo las instrucciones, parece que era allí. Bueno, ¿y por qué pusieron de la tabla de la Virgen de los Dolores? Pues Vicente López Márquez publicó en su obra de los Caminos de la Historia una noticia, tomó de una obra inédita de Emilio Martín Bogarín, que después esto también lo ha recogido Paco González y yo mismo también en otra ocasión. Pues, y aquí recoge, si lo veis, no sé si se ve ahí en cursiva, dice el texto de Emilio Martín Bogarín. Es desde esa fecha de llegada de los pescadores procedentes de Montegordo que se piensa realizar levantar una iglesia de mampostería sustituyendo la choza de juncos y barro en que se había levantado un altar con la imagen de la Virgen de los Dolores pintada en un pequeño cuadro de lienzo llevada años antes de la iglesia de Montegordo. Pues el padre Miravén nos dice de dónde la trajeron y Emilio Martín Bogarín pues lo dice, de Montegordo, que está en la iglesia parroquial de los Dolores, de Montegordo. Que Montegordo es una freguesía, una feligresía del concello del municipio de Villarreal, que tiene 3 freguesías, Villarreal, Montegordo y Cacela. Que veis que no hay continuidad geográfica porque en medio está Castromarín. Montegordo es nombrado por primera vez, un primer documento en donde se nombra la playa Montegordo es de 1433, el siglo XV. Y pertenecía a Castromarín. Castromarín es muy antiguo, ya tiene un asentamiento de los fenicios del siglo VIII a.C. y el castillo, el primero de los dos más antiguos, también es del siglo XIII. En el siglo XVI, Montegordo pasa de Castromarín a pertenecer a otra población que se crea a principios del siglo XVI, que es Santo Antonio de Arenilla, que se correspondía a donde está la barra, la playa de Villarreal, pues allí estaba. Esto de Arenilla es una palabra, no es portuguesa, es una palabra castellana. Parece que había allí pescadores españoles, en portugués Arenilla, arella fina, y crearon esta villa de Arenilla, o después llamada de Santo Antonio, que fue desapareciendo en el siglo XVII. En distintos documentos pues recogen que ya en 1600 solo había 2 vecinos, en 1621 estaba la iglesia y 2 o 3 casas, y ya en 1637 no quedaba nada de allí. Aquí esta es de Fernando Pesaña, pues publicó esto para conmemorar este libro, para conmemorar los 500 años de la fundación de la villa de Arenilla. Y bueno, esta es un dibujo que él publicó de cómo podía haber sido, publicó en ese libro. Lo que se ve enfrente, esa lengua de tierra que se ve enfrente, pues ya eso sería de la Canela, ¿no?
Y allí existía, pues no sabemos con qué antigüedad, pero existía la ermita de Nuestra Señora de los Dolores en Montegordo, este es Montegordo. Pero cuando desaparece Santo Antonio de Arenilla, pues Montegordo vuelve a pertenecer a Castromarín, aunque hay algún historiador portugués que yo he leído que pretende que iban a celebrar, que dejaron esa ermita como si fuera como la parroquia de Santo Antonio. La verdad es que lo que yo he encontrado es que ya en 1717 aparece una partida de bautismo que dice claramente que Montegordo pues pertenecía a Castromarín. Pues pero ocurre que en 1773 pues decide el marqués de Pombal pues empezar a reconstruir la villa antigua perdida para establecer allí un lugar pues donde se controle mejor el pago de toda la fiscalidad, todas las tasas, todos los impuestos que estaban evadiendo la colonia de pescadores de Montegordo, que eran más españoles que portugueses, la mayoría catalanes, y entonces empieza a reconstruirlo y decide que los de Montegordo vayan a poblar Villarreal. Y al principio, pues mientras se construye la iglesia de Villarreal, la ermita esta de los Dolores de Montegordo funciona como la parroquia de Santo Antonio durante 2 años, el año 74 y el año 75. El 9 de febrero del 75 ya se empieza a bautizar a alguien en la iglesia de Villarreal. Si habéis ido al prosepio gigante, al Belén grande que hay que ponen en Villarreal, pues este año ya no figuraba esta imagen que yo fotografié en el 2016-18, que ellos tenían una recreación de cómo eran las chozas de Montegordo, donde estaban pues estos pescadores, muchos de ellos antepasados nuestros. Pues lo que hizo el marqués de Pombal, pues mandar que se vinieran a Villarreal, como he dicho, y la mayoría de los portugueses le obedecieron y la mayoría de los españoles no lo obedecieron. La mayoría lo que hicieron era venirse aquí, que ya estaba fundada la higuerita, y vinieron y acrecentaron la población aquí. Desapareció Montegordo, que luego rápidamente luego ya empezaron de nuevo a poblarse poco a poco con otros pescadores nuevos. Así, por ejemplo, ya hay Araujo, por citar a alguien de un linaje isleño, que ya estaba viviendo allí en 1838. La inauguración oficial de Villarreal, pues ya como podéis ver en el monolito, es en el menhir que tienen allí, pues obelisco, de 1776. Aquí tenéis, esto es de ese libro de Pesaña, un dibujo de cómo en Montegordo en 1774, justo antes de que... Y se ve incluso dibujada allí la iglesia. La que hay ahora no es la que había antes porque lo cubrió la arena y se levantó encima otra, y sobre la tradición de ellos es que incluso esta no es la segunda, sino la tercera, que se levanta una sobre otra. De manera que, pues de allí viene nuestra vocación de la Virgen de los Dolores. Cuando se vinieron estos que vinieron la mayoría catalanes, aunque más que catalanes, que vinieron de Montegordo a Villarreal, aquí tengo recogido algunos de los linajes que vinieron por tanto, hacia 1775, que supuso un gran incremento, y es entonces cuando se empieza, con esta población ya más grande y con más medios, cuando se empieza a construir ya la iglesia
que estuvo en la plaza, no en lugar de esa choza de juncos que había antes. Aquí tenéis algunos linajes, por ejemplo los Bogarín, los catalanes, los gallegos, los Travé, los Rosselló, los Frigolé, etcétera. Los Cárdenas, los Cabot, Botello, en fin, muchos vinieron en ese momento de Montegordo. Pero vamos, ellos, aunque tuvieron mucha influencia, como he dicho, en que se construyera la iglesia ya de material, ladrillo, pero ya existía antes en la choza la vocación. Entonces no la trajeron esto, estaba antes. Es verosímil que la trajera. Entonces, ¿de dónde vino esto? Pues yo he hecho lo siguiente. Como tenemos el padrón parroquial de la Redondela de 1770, por tanto unos 5 años antes de la llegada esta masiva de personas de Montegordo. Y en el padrón parroquial se recoge habitantes de la playa de la Isla Higuerita. Vienen muy pocos, no significa que existieran tampoco, sino que la mayoría de la población flotante, es decir, que estaba en la temporada de pesca y se volvía a ir. Entonces, los que estaban ya, algunos estaban más asentados aquí, pues esos serían los que fueron empadronados, ¿no? Y entonces he ido a ver cuáles eran estas personas que estaban asentadas y resulta que eran estas familias, las que recojo aquí, y de todas ellas ya veis que hay 3 que venían de Montegordo, los Canela, los Faneca, los Verges, en catalán Vergés, no son los Verges actuales que vinieron de Mallorca, son los que en el libro de linaje he llamado Verges I. Así que personas de tanta tradición como los Faneca, pues el primer poblador, y los Canela, pues estos vinieron de Montegordo ya antes de la llegada masiva de 1775. Así que considero que es verosímil, que sí es que probable que sea cierto esa noticia de Emilio Martín Bogarín, de que efectivamente había gente que venía de Montegordo y que trajeron esa vocación, trajeron esa tabla de la Virgen de los Dolores. Bien. Vamos bien de tiempo, he recorrido más para que ahora, en esta segunda parte, poder extenderme más los antecedentes de la parroquia. Este es un cuadro, podemos decir, genealógico de las parroquias de Ayamonte y La Cristina, Lepe, Villablanca, San Silvestre, todos estos municipios. Está tomado de una ponencia que hice yo, una jornada de historia de Ayamonte sobre la delimitación de las parroquias de Ayamonte a lo largo de la historia, y está publicado. El Ayuntamiento de Ayamonte está colgando en internet todas las jornadas, todavía no ha llegado a esta, que es la 16ª, pronto llegará, y aquí se ve cómo todas estas parroquias nacen de la del Salvador, que es la, por tanto, madre de todas estas. Y de allí pues surgió la Redondela y la de Lepe y el resto de la ayamontina, y luego de la Redondela pues las 3, al final surgen las 3 isleñas, y la de Mario Auxiliador al Pozo del Camino, que nace de la Redondela y del Salvador. Entonces, la madre es la Redondela, Matca, Salvador, Bacha, la abuela, vale. Este mapa, que no está en ningún lado, es de elaboración, porque lo he hecho yo, porque los límites, esto es una cosa complicada, que a base de leer muchos documentos, los expedientes de cómo se crearon las parroquias. Al final yo he conseguido dibujar esto, pero no que esté copiado de ningún sitio, donde se ve la parroquia de los Dolores, rodeada por las 6 parroquias que son limítrofes, ¿no? El Salvador, Santa Ángela de la Cruz, San Antonio de Padua en Punta del Moral, las 2 isleñas, Gran Poder y el Mar, y la de María Auxiliadora al Pozo del Camino. Pero esto no ha sido... Entonces tenemos nosotros, esto
no nos cuesta entender este mapa porque estamos acostumbrados a que las parroquias estén delimitadas territorialmente con unos límites, sepa que hasta aquí llega esta y a partir de aquí es otra. Pero eso no, históricamente no ha sido siempre así y veremos que no fue así. Estamos acostumbrados, aquí por ejemplo, aquí tenemos la parte de la parroquia de los Dolores, que es el barriada del otro lado del puente, y esta zona de marisma, que esta pasó hace 100 años, no estoy hablando de 200, ahora 100, que pasaron, eran de Ayamonte, del Salvador, y pasaron a los Dolores. Ahí cuando, al salirnos, pero al entrar en Isla Cristina, sí hay como azulejo del nombre de la calle, lo veis, de 18 de julio de 1922, que es cuando pasó del municipio de Ayamonte a Isla Cristina. En ese momento no se entendió que automáticamente por eso cambiara de parroquia, sino hubo que hacer un expediente que se hizo al año siguiente, 1923. No tenemos la fecha exacta, pues yo no lo he encontrado por lo menos, pero he encontrado que en mayo se abre el expediente, el párroco del Salvador se opuso, como en su momento veremos que se opuso el párroco de la Redondela, que la madre, que está muy agradecida a la madre, pero algunas es que no quieren que su hijo se vaya de casa, aunque el hijo ya tenga 40 años, no te vayas de casa, ¿no? Pues eso nos pasó con la Redondela, que no querían de ninguna manera que nos fuéramos de casa. Pues en julio, eso pasó en mayo, en julio ya hay en julio del año 23, ya hay un documento donde ya el párroco de la Cristina le cuenta al arzobispo que ya él ha estado allí, ha tomado posesión, ha ido allí a decir que a estar con los feligreses, que ya son feligreses suyos. Bueno, y esto, pero digo que esta manera territorial, pues es lo que tenemos en la cabeza, pero que había otra forma, como veremos, de fijar el territorio de una parroquia, que era pues por un núcleo de población. La parroquia sobre esta villa, y luego a ver hasta dónde se extienda. Y luego vemos que eso puede dar un problema de las casas que hay entre dos poblaciones, a cuál de las dos parroquias pertenece. La parroquia abuela, he dicho antes, es la del Salvador, porque Ayamonte es reconquistado en 1238 por Portugal. Ahí le tocó la lotería a Ayamonte, porque Lepe, la Edad Media, Lepe antes era una población mucho mayor, pero por Levante, por el este, la reconquista de Castilla iba por Córdoba, todavía no ha llegado ni a Sevilla, y en cambio por el oeste ya llegaron los portugueses. Entonces esto le dio relevancia a Ayamonte, y de manera que le dieron a Ayamonte el territorio a la Orden de Santiago, la orden militar, religioso militar de Santiago, que ayudó al rey de Portugal a reconquistar a Ayamonte, pues le otorgó todo este territorio hasta el río Odiel, territorio parroquial, pero la mayoría era estaba bajo el dominio, estaba bajo los moros, bajo el dominio musulmán, pero para que lo reconquistara, y ahí estaba Lepe, y los repoblara. Y entonces, pues esto hizo, pero cuando, esto bien más rápido, esto el que esté interesado, ya digo que puede consultar este artículo de la jornada de historia de Ayamonte, no el tema, porque no nos interesa ahora explicar lo de Ayamonte, sino de Isla Cristina, pero para enmarcar cómo y dónde nace la parroquia de Isla Cristina, pues hay que decir que este documento es una copia del siglo XVI de un texto del siglo XIII que firman, es un pacto, una concordia que firma el obispado de Silves, no se había estado en Silves, Portugal, que era la sede donde estaba el obispo antes de que estaba en Faro, estuvo durante años en Silves, una catedral bonito de ver, y llega un acuerdo con la Orden de Santiago. Y en este acuerdo habla de Ayamonte y sus términos
con todas las iglesias que hay en esos términos de Ayamonte y el clero que hay en esas iglesias, y los historiadores, no digo yo, sino medievalistas, historiadores mucho más importantes, ¿no?, que yo, claro, y que estudian este documento, y todos concuerdan que se refiere a Lepe y la Redondela. O sea, que habían repoblado la Redondela, habían creado la Redondela entre Lepe y Ayamonte. Pues vamos a crear ahí una población en torno a 1255, así más o menos, ¿no? Bien, luego Ayamonte, cuando se deslinda de Gibraleón, porque ya los cristianos conquistan ya Gibraleón, Niebla, Gibraleón, Huelva, y lo deslindan de Ayamonte y lo ponen en el río Piedras, no ya en el río Diel, sino ponen en el río Piedra el límite. La Orden de Santiago cambió Ayamonte por Estepa, esto de los mantecaos, que estaba más cerca del reino de Granada, donde había guerra. Aquí ya no había guerra aquí con los moros, y entonces le convenía que la Orden de Santiago estuviera allí, más cerca donde había guerra, y esto se lo dieron al rey, y con su territorio, que ya decimos que en su territorio estaba Lepe y la Redondela, lo vendieron, y al final la casa de Guzmán, quiero decir, son la familia noble de Guzmán, pues adquirió los tres poblaciones, Ayamonte, la Redondela y Lepe. Entonces ahí se creó pues un señorío. Un señorío significa un territorio que es de un noble, pero que es como que políticamente es que la administra justicia. Estamos en un sistema, hay que tener en cuenta que está en la Edad Media, que tiene que ver con el feudalismo, y esto se perpetuó durante siglos. Este mapa, por ejemplo, en colorines veis todos los territorios que no gobernaba directamente el rey, sino que era un señor territorial, que era el que mandaba allí, el que ponía los impuestos. Y también aquí veis en morado, donde está Ayamonte, la Redondela y Lepe, que es este señorío de la casa de Guzmán, que gobernaban Ayamonte, y que funcionaba desde el punto de vista eclesiástico de la manera siguiente. Tenían en Lepe, pusieron una vicaría, que entonces el señor elegía el vicario de Lepe, y el vicario de Lepe, que no siempre vivía en Lepe, a veces vivió en Ayamonte, pues elegía a todos los otros párrocos. O sea, el párroco de Ayamonte, el de la Redondela y el de Lepe. Aquí tenemos una mapa del Marquesado de Ayamonte en 1595, donde ya en el siglo XVI se crearon San Silvestre y Villablanca. Y esto era el territorio. Si os fijáis, pensad que entre Ayamonte y la Redondela, entre los dos, es donde va a nacer Isla Cristina, donde va a nacer la Higuerita. Y según la manera de fijar los territorios de una parroquia, que os dije antes, Ayamonte, ¿hasta dónde llega la parroquia de Ayamonte a la Redondela? Pues no es como ahora, no se fija un límite, llega hasta este punto, sino que cada uno está sobre su villa, o luego en Ayamonte en el siglo XVII, ciudad de Ayamonte, y el otro sobre la Redondela, y lo que hay en medio, pues lo pueden atender uno y otro. Cualquiera de ellos lo puede atender. Ahora, si uno lo lleva atendiendo cierto número de años, lo prescribe, es decir, lo hace suyo, que es lo que entiendo que pasó entre nosotros, que la Redondela lo estuvo atendiendo, y según las normas de prescripción que se han tomado del derecho romano, pues con 10 años ya se podía prescribir. Bueno, aquí es donde surge ¿no? la población de la Higuerita. Aquí tengo un mapa y que ampliamos, y ahí lo tenéis, la barra de Vacía Talegas, lo que llamamos ahora la Ría Carrera. Ahí tenéis la Higuerita. De la isla, y a otro lado la Tuta, pasar la Redondela, pues está aproximadamente está Urubasur o casi la Antilla. Y entonces surge una serie de pleitos sobre quién, ya digo desde el punto de vista civil, pero
el aspecto eclesiástico, el aspecto parroquial estuvo vinculado, tuvo vinculación con el aspecto civil. ¿De quién era esto? El padre Miradén se refiere varias veces a este pleito. Por ejemplo, pues el que cortaba madera para hacer sus barracas, para algo, pues algunos fueron encarcelados, algunos isleños, y este pleito, pues ya en 1772 se sabe que estaba en el tribunal, la Chancillería de Granada, aunque yo lo he encontrado en los documentos de la Redondela en Ayamonte, que lo narran, aunque está en Granada y no lo he encontrado porque hay mucha documentación allí por catalogar y por estar a disposición de los investigadores, y no lo he podido encontrar. Ese pleito parece ser que quedó sin decidir porque se decidió por otra manera que voy a decir antes. Ya en 1783 ya el rey dio una orden dejando que los isleños cortaran la madera que le hacía falta y que no les cobraran ciertos impuestos sobre algunas mercancías. El pleito que se llevó ante el Consejo de Guerra, porque la Marina, pues, o sea, la que llamamos la Armada, la Marina Militar, pues se entendió que tenía jurisdicción sobre la Higuerita y no el Marqués de Ayamonte, ni la villa de la Rondela, ni la ciudad de Ayamonte. Pues este pleito lo ha localizado Francisco García, lo tiene publicado en un artículo poco conocido y muy digno de conocer. Yo os invito a que se entráis ese sí está colgado ya en internet, en la página de Cultura de Ayamonte, y allí se puede consultar y cosas muy, muy interesantes de los argumentos de unos y otros, donde habla, por ejemplo, de la población, uno defiende, es que hay muchos matriculados de una forma que sí, marineros, están matriculados para luego servir en la Armada, ¿no? Y otros dicen, no, demostraron que no, que la población flotante sí había muchos pescadores, pero que se volvían y los que quedaban aquí, la mayoría, de 100 vecinos, solo 10 están matriculados, porque en el pueblo, no digamos por más que marinero, digamos que era industrial. Aquí era para salazón, para trabajar con el producto de la pesca. Y cuenta también que había viñas y había higueras, pero que con el terremoto de Lisboa, la entrada de agua de mar pues arruinó y solo quedó la higuera, solo quedó una, y por eso le llaman la higuerita. Porque yo ya en algún momento, ya cuando tuve la ponencia sobre Faneca, ya mostré que antes de que él se quedara aquí solo y hiciera el pozo de eso, pues ya hay algún documento que habla de la higuerita. Bien, pues Francisco García lo encontró en este pueblo de Ciudad Real, Viso del Marqués. Allí encontró en el Archivo General de la Marina, encontró este documento que cuenta cómo se debatió entre si la higuerita iba a ser de jurisdicción señorial, esto significa que pertenecía al Marqués de Ayamonte, o de jurisdicción real, que pertenecía directamente al rey, pero el rey la administraba a través de la Marina, ¿no? Y empezó el pleito en 1784 porque el que era ministro de Marina en Ayamonte en ese momento, Visorio, pues él lo planteó. Y tomó una serie de declaraciones que se las mandó al fiscal. El asesor general de la Marina también dio su opinión. Ahí puesto en color verde, pues los que eran partidarios de que era jurisdicción real, o sea, de la Marina, que fue lo que triunfó. Y en rojo, los que decían que pertenecía al marquesado de Ayamonte. El autor de este artículo piensa que estuvo demostrado por informes del fiscal
y por la decisión que tomó el Consejo de Guerra, o el dictamen, la decisión la tenía que tomar el rey, pero el dictamen que presentó, pues que pertenecía a Ayamonte, al marquesado de Ayamonte. Uno del Consejo de Guerra, que es miembro, que es el asesor general, Julián de San Cristóbal, no estaba de acuerdo y defendió que era de la Marina, y el Consejo, la mayoría, le contestó. O sea, eso ahora mismo no se suele hacer en los tribunales cuando uno pues emite un voto particular, pues la mayoría no le contesta, pero entonces se hacía, bueno, la mayoría le contestó, no lleva razón por esto y por esto, y da una serie de argumentos por los cuales intentaba demostrar que que la isleta tenía que ser del marquesado. Pero, sin embargo, el rey no decidió que era el marquesado, decidió que era juez y parte, digamos, decidió que era suyo, que iba a ser de jurisdicción del rey a través de la Marina. Eso lo decidió en 1788. O sea, por tanto, ya ni la ciudad de Ayamonte ni la villa de la Redondela iban a tener jurisdicción sobre la higuerita. Y en este expediente pues aparecen algunas cuestiones también relativas a la Iglesia que podemos aprender allí. Pues, por ejemplo, la siguiente, que el ministro de Marina, que había, antes de este episodio que empezó el pleito, Quintana, había pedido al marqués el permiso para construcción de la iglesia en el año 72, o sea, antes incluso de la llegada de los inmigrantes de Montegordo. Sin embargo, bien, aunque eso fuera así, la verdad es que no se inició hasta que llegaron los otros, porque es cuando hubo población bastante como para poder pagar eso. Y decía el ministro de Marina que hubo después, el que puso el pleito Visorio, que es que el ministro anterior, Quintana, se había negado a poner el escudo heráldico del marqués en la iglesia y que por eso no había pagado, lo habían pagado los isleños. También otro hecho que aparece aquí es que en 1780 el arzobispo le había pedido al marqués que nombrara un capellán para que atendiera a los isleños. Y el marqués le contesta al arzobispo que ya lo hace desde el año 1772. Bueno, sabemos por el padre Miravén que los isleños buscaban a un franciscano de Ayamonte para que viniera a decir misa. Después, a petición del ministro de Marina, Quintana, se cambió a los mercedarios, pero según este expediente, estos capellanes tenían autorización del arzobispado de Sevilla. Yo encontré ahí un documento en Sevilla hace poco, muy interesante, una exposición que hace al arzobispado un señor que el padre Miravén le llama José Pérez Murillo, pero el documento aparece, en vez de Pérez, de Perea Murillo, y que él cuenta, es muy interesante. Yo ya pedí copia, una para mí y otra para la parroquia, donde él narra cómo se fue atendiendo el culto desde 1756. En una ermita, aunque de ermita dice almita, porque decir ermita. Y ya digo que es muy interesante, y las peleas que tuvo con este Visorio, y como Visorio lo quitó de él, era el administrador o mayordomo, el que recogía las limosnas, y como él mandó a hacer el retablo del altar mayor, etc. También hemos encontrado un escrito de los traficantes de pescado que le pedían al arzobispado que nombrara un cura en 1788, y ahí dice para que diga 2 misas en la temporada, que hay más poblado, y una misa solo los días de precepto, el resto de la temporada. Y él dice que la temporada de pesca que venían aquí toda esta gente era desde finales de junio hasta finales de febrero. El padre Miravén nos dice no debió tener muchos resultados esto, porque según el padre Miravén ese año escribieron también al Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla dijo, de acuerdo, ya que se ha acordado el rey que esto es de jurisdicción real, pues que mande un capellán, y los isleños se lo pidieron al jefe, al provincial de los franciscanos, que nombró a José Vélez
como capellán permanente, que es el primero que conocemos con nombre de los que venían a decir misa. Este permanente que sí, para que viviera ya en la higuerita. También nos cuenta Padre Miravén que consiguió que en 1799 el arzobispado diera permiso para que hubiera una reserva del Santísimo y del óleo de los enfermos, de manera que pues, se pudiera dar los auxilios a los moribundos, se pudiera dar el viático y el óleo de los enfermos, y que era algo que además que no genera derechos económicos, que no hay que pagar nada. Entonces cuenta el Padre Mera, dice, lo único que se libró el cura de Redondela de esta atención, que es la única justo, que no le va a reportar ningún beneficio económico, porque las restantes, para los bautizos y para los entierros y para las bodas, se había que ir a Redondela. ¿Y por qué la Redondela y no Ayamonte? Si ya os he dicho que no estaba delimitado a dónde llegaba cada uno, pues también lo he dicho ya, que por prescripción, es porque por distancia, o sea, los isleños pues iban a la Redondela. En 1759 ya he registrado la primera boda de isleños, Pedro Rey y Madonna Faneca, la hija del pionero Faneca, y yo he contado hasta 17 bodas después, hasta 1778. El primer bautizo, hay varios que tenemos registrados, pero el primero más antiguo, no digo el más antiguo que tuviera lugar, pero del que se conserva prueba documental, el Santiago Busca en 1768. Y en los padrones parroquiales de la Redondela, los párrocos incluyeron a la higuerita tanto en el año 70 como el 76. O sea que todo, y al mismo tiempo ocurría todo esto, pues no hay, del lado de Ayamonte no hay ninguna prueba de ninguna atención, de que los isleños fueran allí a casarse o algo, no, o que ellos vinieran. Entonces, cuando viene un visitador general, no el arzobispo en persona, pero un visitador en 1779, pues él constata del arzobispado que dice que al cargo del cura de la Redondela está el empadronamiento de las personas que viven avecindadas en la higuerita. O sea que él lo constata y lo da por bueno. O sea que digamos, tenemos ya un respaldo por parte de la autoridad eclesiástica, efectivamente pertenecíamos a la parroquia de Redondela, y la explicación, yo he dicho, pues, aunque no lo diga explícitamente, pero la explicación es que llevaba bastantes años, llevaba ya 20 años atendiendo a los isleños y ya lo había prescrito, digamos, frente a Ayamonte. De hecho, los curas de Ayamonte nunca discutieron con la Redondela la jurisdicción sobre la higuerita, así como civilmente la ciudad de Ayamonte sí se lo discutió a la Villa Redondela. Este es un cuadro que yo publiqué en ese artículo de la jornada de historia de la U, ahí con las distintas etapas que hubo de atención del culto a la higuerita y los nombres de los párrocos que hubo, cuando los párrocos de la Redondela que tuvieron jurisdicción sobre la Cristina, etcétera. Bueno, aquí tiene una foto de la antigua iglesia de la Cristina en el Paseo y la de la Redondela. Y ya nos toca hablar de la erección, de lo último, ya de cómo se creó propiamente. Ya sabemos cuál es la situación, de que pertenecíamos a la parroquia de la Redondela, ya hemos visto por qué vicisitud histórica, cómo fue esto así. Y estos son la lista de arzobispos de Sevilla en esos años. Que era de la Casa Real, Luis María de Borbón, arzobispo de Borbón, pues fue nombrado arzobispo en el 1799. Pero al año siguiente lo hicieron arzobispo de Toledo, pero siguió administrando Sevilla. Cuando el padre Miravén habla del administrador, arzobispo administrador, se refiere a este señor, que fue, podríamos decirlo así, como jefe del Estado de España, en el sentido de que presidió la regencia que hubo durante la Guerra de la Independencia. Las vicisitudes políticas que tenemos influyeron mucho en la creación de la parroquia. De un lado, la Guerra de la Independencia contra Francia, que eso pues retrasó mucho la resolución del asunto, y luego la cuestión de la lucha ante el absolutismo de Fernando VII y los liberales, el trienio liberal. Bueno. Y este otro señor fue obispo auxiliar de Sevilla,
Y cuando el padre Mirabén habla del coadministrador, se refiere a este señor Vera, que es hermano del que después crea la parroquia de Isla Cristina. Fue hermano de este, fue Pedro Vera. Pues este era coadministrador, administraba la diócesis de Sevilla junto con el que ya había sido nombrado, Borbón, que ya había sido nombrado arzobispo de Toledo. Y estuvo como administrador hasta que lo mandaron a Cádiz. Sabemos entonces que en 1788 Isla Cristina, o sea, la higuerita, fue declarada que era parte de, estaba bajo jurisdicción de la Marina. Pero eso se tardó unos años, hasta 1802 no se dio cumplimiento a esa orden anterior. El cumplimiento consistió en crear el ayuntamiento, que era no por un alcalde elegido, un alcalde que era el ministro de Marina, nombrado por la Armada. Eso ocurrió en 1802. Y entonces, pues, parecía que era algo irregular que la higuerita perteneciera a la parroquia de la Redondela, porque la parroquia de la Redondela era del marquesado. Recordad que era el patrono del marquesado, el patrono de la iglesia era el marqués. ¿En qué sentido era patrono? Bueno, los diezmos, o sea, el impuesto que se cobraba de la 10ª parte de los frutos agrícolas, de la recolección del campo, pues eso que era en principio para la iglesia, pues eso se lo quedaba al patrono, el señor. Y él era el que pagaba a los clérigos y al culto. Y era el que nombraba al vicario de Lepe, que a su vez nombraba a los demás párrocos. Entonces, si la higuerita no pertenecía a ese marquesado, ¿por qué la iglesia de la higuerita iba a depender del marquesado? Parecía que eso era inconsistente, incongruente. Y pues el rey, por Real Orden de 1805, pues decidió segregar la higuerita, que se separe de la Redondela y pues sea parroquia propia. Y ahí empezó el proceso. Ahí pudo haber sido, ya hace años que hubiéramos celebrado el Bicentenario, pero las cosas pues no fueron tan fáciles, porque entonces el que estaba al frente del ayuntamiento, este ministro de la Marina que está al frente del ayuntamiento, este Carlos Rodríguez de Rivera, pues dijo, bien, pues entonces el patrono soy yo soy el que tengo que nombrar al cura de la higuerita. 2 años antes, en 1803, pues había dicho el padre Mirabén su primera misa. Pero el padre Mirabén, que era franciscano. Entonces eso no lo aceptó el arzobispado. El arzobispo, ese administrador, el cardenal Borbón, pues dijo que no, que el ayuntamiento tenía que aceptar que se creaba, de acuerdo, que se iba a crear la parroquia de la higuerita, pero que sin patronato. Sin patronato quiere decir que, por tanto, el arzobispo es el que va a nombrar al cura de la higuerita y la forma de financiar esto pues sería la normal, no a través del marqués. Y el vicario general de Sevilla, pues entonces le dijo al ayuntamiento pues que pida al arzobispado un sacerdote, pero que había que nombrar un sacerdote, pero que tenga todas las funciones, pero que desde luego con patronato nada. Y el ayuntamiento apeló al nuncio, como sabía, el embajador de la Santa Sede, porque pretendían que sí, que el patronato era de Marina, y por tanto el ministro de Marina al frente del ayuntamiento de la higuerita, pues era el que tendría que decir quién es el cura. El padre Mirabén, cuando se enteró de esto, tardó unos años en enterarse, que estaba preguntando en Sevilla qué ha pasado, cómo va este asunto. Dice, no, que la nunciatura tiene que resolver la apelación. Cuando se enteró fue al ayuntamiento y convenció al ayuntamiento a que renunciaran, se apartaran de la apelación. Mientras tanto, pues ya estamos en la Guerra de la Independencia. Estamos en 1809, 1808, empieza la Guerra de la Independencia, vienen los franceses y el padre da en cuenta que en Ayamonte, en 1811, consigue ver al visitador general del arzobispado de Sevilla para los pueblos que no estaban bajo dominio francés, este Juan Bautista Morales Gallego, y sobre la situación de la higuerita le dice que
que lo comprende, que lo apoya, que hablé con el cardenal. El cardenal estaba entonces refugiado en Cádiz, participando en las Cortes de Cádiz, pero después hubo epidemia en Cádiz y se fue a Tavira. Y en Tavira se lo fue a ver el padre Miravén y consiguió que diera un decreto. Y dice, bueno, mientras estos asuntos se resuelven ante el Tribunal Eclesiástico de Sevilla, de momento vamos a hacer un decreto y vamos a hacer que la higuerita sea ayuda de parroquia de la Redondela. Ayuda de parroquia. Este decreto de 23 de diciembre de 1811. De verdad que el pueblo de la higuerita debe pagar al cura, al sacristán, un sochantre que canta y mantener el culto. Sacristán y sochantre fue en 1813 Alonso Yáñez, de todo el linaje que pueden ver en el libro correspondiente, hasta que falleció en 1834. Y el mismo día se expedió el arzobispado un título de teniente de cura Miravén. Teniente de cura, el que está teniente de la Redondela, o sea, que era ayuda de parroquia, y el que está al frente es teniente de cura, a favor del padre José Miravén. Sin embargo, el párroco de la Redondela se opuso y cuando iba a bendecir la pila bautismal, lo cuenta el padre Miravén, que no quiso venir y dijo que él no estaba autorizado, ni el padre Miravén ni él tenían autoridad para hacer esto. Y el padre Miravén tuvo que llamar al visitador, el visitador vino y por narices obligó al cura Rondela a que se hiciera esta bendición y ya visitó todo a ver si estaba todo correctamente. El que era párroco de la Redondela entonces, Pedro Alcántara Martínez de Sierra. Este documento es de una visita pastoral donde dice la que tenía, y a la izquierda en una nota podéis ver, dice, este cura es excelente, genio de tal, sufrido y muy dado al cumplimiento de sus obligaciones. Este señor que era el párroco de la Redondela. Se las prometía muy felices porque parecía que teniente de cura pues que tenía autoridad para hacer todo lo que iba a hacer el cura párroco, pero pronto se vio que no era así. Esta ayuda a parroquia tenía tres limitaciones. La primera aparece ya en el mismo título por el que se da de teniente de cura a padre Miravén, que es que de tipo económico, en principio esto a quien perjudicaba no eran los isleños, sino era el propio padre Miravén, que es que 2/3 de las obvenciones, es decir, de lo que percibiera por un bautismo, por boda, por entierro, había que dárselo al cura de Redondela. Se quedaba con 1/3 y 2/3 se le daba al cura de Redondela. De hecho, conservamos, aquí yo tengo un recibo del párroco del año siguiente, unos meses después, 6 meses después, diciendo que ha recibido de padre Miravén 110 reales por una serie de servicios que no ha prestado él, que le ha prestado el padre Miravén, pero se lo tenía que dar al cura de la Redondela. La segunda limitación, ya esto sí era muy gravoso para los isleños, es que el visitador, que decía Juan Bautista Morales, de los pueblos del arzobispado, que no estaban dominados por los franceses, pues decidió, el 26 de mayo de 1812, que los pliegos matrimoniales había que hacer en la Redondela. Esto significa que algunos matrimonios, pero que era la mayoría, ahora veréis por qué, tenían que seguir un expediente. Y ese expediente había que hacerlo a Redondela, y eso exigía un mínimo de 2 veces de ir a la Redondela, porque había que primero ir allí a hacer la petición y llevar 3 testigos y una licencia de los padres de que le autoriza la boda y hice un certificado de que eso que llamamos los cursillos, de que se había recibido la catequización suficiente, y al final pues hacer otra declaración de ellos también y recibir la licencia. Y todo eso había que hacerlo, pues bueno, cuando era el expediente era apostólico, es decir, cuando eran parientes y había que pedir permiso a Roma. Y dirá, bueno, eso son pocas veces, no, porque ahora mismo se pide cuando hay impedimento matrimonial, cuando son primo hermanos, pero entonces bastaba que fueran primo hermanos los abuelos, no digo ni los padres, hasta los abuelos ya era impedimento matrimonial. Por siguiente, estaba mucho más extendido. Pero además los expedientes matrimoniales son los apostólicos,
que Roma daba por comisión, es decir, por delegación al arzobispado, de que diera la dispensa. Y los ordinarios que se seguían por otras razones, como eran el que uno hubiera vivido en distintos sitios y se tenía que amonestar, es decir, que se publique para que se vea que no está casado por ahí o que tiene una prometida, algo. Entonces tenía que estar amonestado en los lugares donde uno ha vivido. Y entonces eso requería este expediente con una licencia que te daba el arzobispado de Sevilla. Y era muy frecuente que las personas, pues muchos no habían nacido en la higuerita, muchísimos, que venían de fuera. Que esa ha sido una de las principales fuentes que me sirvió yo para escribir los linajes. Es decir, que entre los apostólicos y los ordinarios, pues era muy frecuente que uno tuviera que ir a hacer este expediente, lo cual pues traía esos inconvenientes y esos costes de ir a la Redondela. Pero después, la tercera más todavía, en 1813 el arzobispo decidió que las amonestaciones se hicieran en la Redondela. O sea, además de aquí, en la Redondela, aunque allí no se ha vivido, ni nadie te conocía allí, pero había que allí, eso las amonestaciones que ahora se hacen, que se ponen un cartelito delante de la iglesia y dice, pretende contraer matrimonio de fulano y mengano, que antes se hacía oralmente la misa o al terminar de la misa, pues si alguien conoce algún impedimento, que lo declare. Bueno, esto, todos los matrimonios, todas las bodas, tenían que ir a hacer amonestaciones, había que hacer amonestaciones a la Redondela, y eso, pues, entonces tenía que ir allí a pedírselo al cura, pagar lo que correspondiera, y después recoger la nota de que efectivamente se ha hecho y no ha habido ningún problema, no ha habido ninguna declaración, ningún impedimento, para luego casarse aquí. Entonces tenemos esas tres limitaciones, por lo cual la ayuda de parroquia no funcionaba a pleno rendimiento como si fuera una parroquia en pequeño aquí. Y entonces ahora empiezan una serie de documentos, estos expedientes no se conservan en su totalidad. Hay mucha documentación a la que he podido acceder, que está dispersa en distintos legajos en Huelva y en Sevilla, pero hay partes que no han aparecido. Es decir, yo me gustaría si alguna vez se pudiera encontrar todo para terminar de escribir un libro sobre esto, pero está muy disperso y fragmentario, pero se ha podido montar en pie por lo menos bastante. Contra estas limitaciones escribe Miravén al arzobispado, y el arzobispado pues, pide al vicario de Lepe que dé un informe. El vicario de Lepe fue favorable, efectivamente, a que se levanten esas tres limitaciones, de manera que la ayuda de parroquia pues, funcione con Padre Miravén con todos los derechos, las obligaciones, todas las funciones que tendría un párroco. Esto no tuvo resultado. El Padre Miravén vuelve a escribir, dice, por lo menos lo de los pliegos matrimoniales, que eso se quite, los pliegos matrimoniales, que no haya que ir a la Redondela. El vicario del EPE, que se llamaba Alonso José Carrasco, volvió a dar un informe favorable, de acuerdo, estoy a favor de esto, y pidió Sevilla le pidió más documentación al vicario del EPE, se la dio, y dijo el vicario del EPE que a luz de toda la documentación, lo que él era partidario, lo que era de justicia hacer es la segregación, es decir, crear la parroquia de la Higuerita completamente separada. Escribe el padre Miravén, otra vez estamos ya en 1815, que 1815, y ya está, en ese momento no hay arzobispo, está la sede vacante de Sevilla, y pide otra vez que le reintegre, es decir, que le vuelva a dar todas las funciones que tenía cuando se creó la ayuda de parroquia, sin esas tres limitaciones. El ayuntamiento apoya en un escrito, cuyo final lo he puesto aquí, para que se vea ahí dos antepasados míos, José Bogarín y Miguel Miravén, que es el hermano del padre Miravén, los antepasados míos, y la firma del notario, o sea, el escribano público Roque Barcia, que es el padre del famoso Roque Barcia. Y le dice el ayuntamiento al arzobispado que el padre Miravén cobre todo. Él es el que presta los servicios religiosos, pues los derechos, las tasas, las oblaciones, lo que haga lugar, pues que lo cobre él, que no se le envíe a la Redondela. El vicario del EPE dice, bueno, pues por lo menos que se le envíe, que el padre Miravén se quede 2/3. En vez de mandar 2/3 a la Redondela, que se quede 2/3 en padre Miravén y que le mande solo 1/3 a la Redondela. El ayuntamiento vuelve también a insistir
Y en esos momentos, pues el vicario de Lepe pues comunica, estamos en septiembre del 1816, que el párroco de la Redondela que se ha ido, no por su cuenta, es que ha sido trasladado, lo han mandado a Galicia, el patrón, Marqués de Ayamonte, y se ha ido a despedir de ellos. Interinamente, mientras que se cubre, pues está un señor, va a cubrir la vacante, la Redondela, se llama Diego y es difícilmente legible el apellido. A mí me parece que pone Galán. Y hago atención a esto porque aquí, en este cuadro que os puse antes, que publiqué en la jornada de historia sobre el laúd, pues había puesto que Pedro de Alcántara Martínez de Sierra fue párroco de la Redondela, con jurisdicción en la Cristina, de 1803, y he puesto en interrogación hasta aproximadamente 1817, bueno, ya se ha aclarado que no, que en 1816 la fecha que he dicho se fue y quién es el nombre del que estuvo entre él y que llegara al definitivo Manuel de Horta. Pues digamos que ese nombre, porque podía aportar, que era este Diego Galán. El ayuntamiento escribe por tercera vez diciendo, vamos a ver, es que este señor cura de la Redondela, que se ha ido, argumentaba que él cuando lo nombraron que era párroco de los dos sitios y por tanto cobraba de los dos sitios y tenía jurisdicción sobre todos los feligreses y ahora no se lo pueden quitar. Entonces, bueno, pues ya que se ha ido, dice que se rompan las cadenas, porque dicen que es que para ir a la Redondela, dice incluso que tú estás más de una legua, que cuánto era una legua ha ido variando, en ese momento era como 1,6 kilómetros, pues digo 1,6, 6,6 kilómetros. Sí, entonces hasta incluso ir sobre bestias, o sea, bestias quiero decir, burro o mulo, pues era enojoso, y si vas por mar, por el estero, que es por dar su oblicuidad, es decir, como las va doblando los esteros, pues y hay que pagar a los marineros y en las barcas, o sea, es muy costoso y muy penoso tener que ir allí, tener que ir varias veces, pues ya que se rompan las cadenas que nos sojuzgan a la Redondela y que seamos parroquias independientes, y ya el cura que venga de la Redondela, pues el cura ese ya no puede decir que a mí me nombraron sobre los dos, ya no puede dar los argumentos que dio el otro, ¿no? Mientras tanto, pues ya en 1816 ya este señor que viene, este nuevo arzobispo de Sevilla, en 23 de septiembre de 1816 es nombrado arzobispo de Sevilla, pues estaba antes, decíamos, la sede vacante. Y entonces empieza el padre Milán a hacer nuevas gestiones. Las gestiones que hace, pues va a hablar a Sevilla con el secretario del arzobispo, este Juan Antonio Uriza, y le dice que, hombre, haríamos, si se creara una parroquia independiente, tendríamos la gracia de, porque dice la gracia de nombrar cura, porque para un cura propio, un cura, diríamos, con propiedad, como si fuera funcionario, requería que hacer unas oposiciones, ¿no? Y que luego, de entre los que tienen hechas las oposiciones, pues le nombra el patrono, quien sea, pues lo nombra, si no tiene patronazgo, de libre colación el arzobispo, y esto no lo tiene hecho el padre Mirabén, pero en virtud de las condiciones que reúne, de cómo ha atendido el pueblo en tantos años, se le daría el curato vitaliciamente. Hasta que se muera podría ser cura allí, pero el problema de por lo que no lo hacemos es que falta la dotación fija y estable, así que de dónde sale, solo de recolección de limosna, bueno, y este año se recoge y el año que viene no hay una fuente de financiación fija, estable, para proveer al cura de la Higuerita. Es por lo que no lo hacemos, le dicen al padre Mirabén. El padre Mirabén, pues, vuelve a pedir, por lo menos, bueno, pues si no se hace, le pide al provisor es lo que llamamos hoy el vicario judicial, o sea, el que está al frente del Tribunal Eclesiástico en Sevilla, que es Francisco Cienfuegos Jovellano, le dice que, hombre, que por lo menos que le quiten las 3 limitaciones, esas que hemos dicho, que le habían puesto a la ayuda de parroquia. En esto, pues, queda la sede el señor Cienfuegos Jovellano, que era provisor, pero lo hacen obispo de Cádiz. Volverá a Sevilla como obispo en 1824, después de creada la parroquia de la Cristina. Se va a Cádiz, fallece el arzobispo de Sevilla, Mon,
y queda la sede vacante. Esas son las condiciones en las que se va a crear ahora la parroquia, cuando no hay arzobispo en Sevilla. Y aquí viene ya una cuestión que fue decisiva, que es la cuestión política. La cuestión política es que estamos en la época del absolutismo de Fernando VII, pero hay la rebelión del pronunciamiento de Riego, que jura y obligan al rey a jurar la Constitución de 1812. En esta época el padre Miravent le da un poder notarial al procurador Manuel Anastasio Ruiz para secularizarse. Secularizarse quiere decir dejar de ser franciscano y pasar al clero diocesano. En este tiempo, este trienio liberal en que volvió a regir la Constitución de 1812, de 1820 a 23, los documentos que firma Padre Miravent, él los data en la Real Isla de Leguerita, pero los que firmó el alcalde Rosselló y el escribano Roque Barcia, el padre del otro Roque Barcia, ellos firmaban Isla Nacional de Leguerita. En vez de Real, Isla Real, decía Isla Nacional. Somos una nación con nuestra propia constitución, una cosa política, pero que influyó en esto. Las Cortes, con luego sanción real, dio un decreto para primero de exclaustración, que hay una serie de monasterios que lo suprimió y luego otros que lo suprimía así, algunos conventos si no tenían 12 religiosos, y además favorecía que lo abandonaran para eliminar conventos y se les daba una cantidad de dinero. Entonces, aprovechándose este decreto, el padre Miravent pide secularizarse, que repito que es no deja de ser sacerdote, ni dejar de ser clérigo, sino dejar de ser franciscano. Lo pide el 8 de marzo, el 28 el nuncio lo autoriza y el 2 de junio ya del arzobispado de Sevilla le dan autorización para que pase ya al clero diocesano de Sevilla, y el dinero que cobraba era 100 ducados. En 1821 ocurre una cosa que ya fue lo decisivo, que un decreto que dio las Cortes, también con sanción real, que era que el diezmo, decía, de todo el diezmo que se pagaba a la Iglesia, que en teoría iba un tercio para los obispos, otro tercio para el clero y otro tercio para el culto. Digo en teoría porque luego la práctica, la autoridad civil se quedaban casi la mitad. Entonces decidieron las Cortes que la mitad se va a dejar de pagar. Los campesinos van a dejar de pagar la mitad del diezmo. Y el otro medio que quedaba, y de las primicias, los primeros frutos, lo que se va a hacer es que se reparta, el obispado lo reparta entre todos. O sea, no cada uno cobra de lo suyo, sino lo reparte entre todos. Y eso venía muy bien a la Higuerita porque aquí no había, los diezmos no se aplica a la pesca, sino ahora a los productos de la tierra. Y entonces, pues no había problema, aquí no había diezmo. Entonces, pues, pero de los diezmos de toda la archidiócesis de Sevilla, pues se reparte y por tanto aquí va a llegar lo que haga falta. Entonces ya esa era la vía de financiación que le habían dicho al padre Miravent, que no había una vía de financiación libre, porque hasta ahora se recogía entre el pueblo, sobre todo entre los traficantes, es decir, los que se dedicaban al salazón y a la venta de los productos marítimos, pues es de ahí donde se sacaba dinero. Pero claro, no era lo que quisieran dar en cada momento, y se iba sosteniendo, pero no había algo que fuera seguro, que fuera estable. Y ya por aquí, por estos medios mismos, entonces ya por aquí, por este decreto de repartición del medio diezmo, ya entonces aprovecha el ayuntamiento y dice, bueno, pues inmediatamente quiero una parroquia separada, ya la Redondela, y quiero que el padre Miravent sea el cura propio, te voy a decir, lo tenga en propiedad. El padre Miravent dice en sus memorias que fueron tantos los obstáculos que puso el cura de Redondela que tardó año y medio. Esta documentación no la he encontrado yo. ¿Cuáles son estos obstáculos que puso los escritos? Estos escritos no han aparecido, pero lo cuenta padre Miravent y debería ser cierto, porque en efecto parecía que todo ya estaba el camino libre, expedito para crear la parroquia, pero todavía tardó año y medio
en crearse. Esto es un plano, un mapa de 1823. Aquí tenéis la flecha grande, la iglesia puntada en la plaza, en la flecha más pequeña más o menos donde está la iglesia actualmente. El 1 de enero de este año el fiscal de Sevilla dio un dictamen. Yo no tengo el documento de dictamen, pero sí la referencia a que lo había dado en esa fecha, favorable a que se crea la parroquia, y se creó efectivamente el 7 de enero. Por eso empezó el jubileo el 7 de enero. Este es el auto. El auto no ha aparecido. Tenemos el texto que da el padre Miravén. Aquí lo tengo yo separado en párrafos. Primero la fecha, después el que toma la decisión, Pedro Vera y Delgado, que da aquí una serie de todos los cargos que tenía, los oficios que tenía. He puesto en letra, parecería que en letra más oscura, provisor, subrayado, el importante. Parecería que el decisivo de no los cargos que tuviera la catedral, arcediano, canónico penitenciario, sino vicario capitular, que significa que estando la sede vacante, que no hay arzobispo, pues el cabildo ha nombrado a alguien que sea el administrador diocesano mientras que haya bien otro arzobispo. Parecería que es lo decisivo, pero no fue lo decisivo porque como el asunto lo estaba llevando el tribunal eclesiástico, pues entonces el que él estuviera al frente provisor, eso fue lo decisivo, como veremos luego. Y el núcleo de la cuestión es que erigía y erige la parroquia, en parroquia separada, la iglesia. ¿Por qué dice la iglesia? Por lo que expliqué al principio de que la parroquia se concibe como una iglesia que tiene un pueblo asignado a esa iglesia, y etcétera. Entonces aquí está la firma del Vera y el notario mayor, notario, digamos canciller, que da fe de esto, que es Juan Antonio Larreta. Este es el texto del padre, la memoria del padre Miravén, donde lo cuenta, y aunque el texto no ha aparecido todavía de la firma de este auto o decreto de erección, pero al final debió ser así, porque aquí tengo dos, uno del proceso de secularización del padre Miravén, de 1821, y otro del año siguiente, ordenando pruebas en un proceso contra el cura Redondela, y donde podemos ver la firma, o sea que en nuestros decretos, documentos que no tenemos, pues terminaría así. Ahí tenemos la firma de Vera, doctor en Derecho Canónico, y del notario Antonio de Larreta. Aquí podemos ver, así sería la firma del documento. Y alguno podría preguntarse, bueno, el padre Miravén se pudo haber... se confundió una rata ya que no está el documento y no fue exactamente en esa fecha. No se equivocó, porque no tenemos los documentos, pero tenemos una cosa muy importante, que es cuando se despachó el título de cura del padre Miravén, cura ecónomo significa pues que no lo tenía en propiedad, es como administrador, pero no lo confundamos con lo que hoy día es administrador parroquial, que es alguien que está al frente de una parroquia mientras que no hay párroco. No, aquí sí había párroco, aquí es más parecido a lo que se llama un funcionario interino, que ocupa interinamente un cargo. Pues cuando se le despachó el título cura ecónomo, el 22 de abril, pues aquí lo pone secularizado de la Orden de San Francisco, se puso esta anotación el día 7 de enero de 1823, esto es importante, lo tenemos, no se equivocó el padre Miravén, aquí tenemos un texto del archivo del arzobispado, se dio por el señor provisor, por eso dije que era el cargo decisivo de Vera, por haber dado el auto, era provisor, la providencia en los autos sobre la erección de parroquia en la Higuerita. Esto sí se conserva en el arzobispado, lo demás puede que también, pero hay mucha documentación que no está catalogada y que se tardan años en catalogar y que no está abierta a investigación, pero esto lo hemos encontrado y aquí tenemos la prueba de que lleva razón el padre Miravén. El 7 de enero de 1823 se creó la parroquia. Pero el cura Redondela no se conformó, sino que presentó una apelación. Fue al tribunal eclesiástico a decir que no, que eso estaba mal. Y el 13 de abril, padre Miravén, tenemos un escrito de estos documentos, de los que también le he entregado al señor cura párroco, que pidió que le destinaran le dieran el titular de cura, y se lo dieron el 22 de abril, pero el cura Redondela lo citaron hasta 3 veces para que se personara a proseguir la apelación el tribunal, y no se personó. Entonces declararon desierta la apelación, o sea, y que entonces el 12 de junio declaró el tribunal eclesiástico de que era firme la erección.
Pero la apelación no que se llama en derecho, se dice que no con efecto suspensivo, sino devolutivo. Devolutivo significa que el tribunal es el que va a decidir, pero que se aplica. O sea, no hasta el 12 de junio no hubo parroquia. La parroquia hubo desde el 7 de enero, pero no era firme, todavía estaba en el aire si le darían la razón o no al cura de Redondela. Y como él abandonó, no se personó, tenemos un documento de Padre Miravén y del ayuntamiento en favor de Antonio Abad Delgado, o Feria, que otros sacerdotes, para que se le dejaran, que era franciscano, se le dejaran estar aquí. Pero luego ocurrió una cosa, que es que el 1 de octubre pues acabó el trienio liberal, es decir, se restauró el absolutismo, quiere decir que desaparecieron las Cortes, la Constitución del 12 se podía derogar y que el rey Fernando VII se hizo con sus plenos poderes. Y entonces sale el párroco de Redondela a decir, bueno, pues ahora, dice el padre Miravén, estaba voceando que la iglesia de Isla Cristina, de la Higuerita, volvería a su jurisdicción, porque se creó en ese ambiente de la constitución político, de la constitución, y entonces ahora, cuando ya no haya constitución, volverá a ser de la Redondela. El 31 de marzo, pues de hecho él en el expediente matrimonial de que era alcalde entonces de La Higuerita, José Rosselló Arbucia, él se titula cura de la Redondela y de su anexa de La Higuerita. Pero bien, eso lo tenía que decir primero para ser congruente con que él estaba defendiendo que él seguía siendo verdadero párroco también en La Higuerita. Pero aunque no hubiera sido así, como todavía no se había dado el nombramiento del padre Miravén como párroco, pues interinamente él de todas formas hubiera seguido siendo. Por eso los testigos dicen que ellos comparecen ante José Miravén, que es el presbítero cura teniente, no dice cura párroco porque todavía no tenía el nombramiento, que llegó pocos días después, en abril. Sin embargo, el padre Miravén, cuando escribe en 1824, dice la siguiente reflexión, dice: han pasado ya 7 meses desde que el cura Redondela dijo que esto iba a volverse suya, La Higuerita iba a volverse suya, que aquí estamos, no ha dicho la curia de Sevilla que haya hecho ninguna gestión allí el cura Redondela, y estamos con la inquietud en manos de Dios de si esto va a volver a marcha atrás o no. Y no, ¿por qué no doy yo marcha atrás? Pues que el padre no lo cuenta, pero yo lo estoy investigando. En 1825 todavía nos cuenta aquí este cuadro que he copiado aquí del clero que había, en este caso expuesto de la Redondela y La Higuerita. En La Higuerita teníamos el padre Miravén, o Antonio Delgado y Francisco Milá. Pues fijaos que en la Redondela dice, el cura era José Antonio Gutiérrez, dice, y Diego Márquez, dice, es cura interino por estar ausente, el cura propietario. ¿Por qué estaba ausente? ¿Dónde estaba? Iba a decir, exagerando, que estaba en la cárcel, no exactamente, pero estaba en un convento de Sevilla encerrado. ¿Por qué? Porque le acusó el fiscal, en 1924, el fiscal del arzobispado de Sevilla lo acusa de que ha estado difundiendo libros impíos y blasfemos. No solo difundiendo entre conocidos amigos suyos, sino que el Jueves Santo, haciendo la hora santa, resulta que ha dado como lectura de reflexión, ha dado estos libros impíos, lo ha puesto allí a leerlo. Entonces le abren un juicio y lo hacen que pasen al convento de San Pedro de Alcántara en Sevilla para que esté más disponible de allí del tribunal. Y fijaos si tenía cosas en que está preocupado el cura Redondela como para estar peleando por La Higuerita. Se le acusaba también de algunos también de pervertir el espíritu no solo religioso sino político, porque le acusaban de que él había estado paseándose por ahí cantando himnos liberales y gritos liberales contra el absolutismo del rey. Todo esto era muy grave, porque si a él lo expulsan del estado clerical y lo entregan en el brazo asegurado, lo entregan en manos de la autoridad política, no siendo ya clérigo y siendo liberal, podían fusilarlo. Así que esto, él está muy preocupado
y entonces la sentencia condenatoria es que él logra convencer de que a él lo buscaron de un sitio a otro y lo llevaron de un sitio a otro y él no cantó ni dijo nada de liberalismo, sino que él no tuvo nada que ver con eso. Eso parece que convenció, eso es un respiro para él. Y en cambio no consiguió convencer porque había testigos en contra de que él no tenía nada que ver con que esos libros pues se los había comprado a un soldado y esos libros, y que él no tenía nada que ver y que no sabía ni de qué iban. Eso no convenció, porque había testigos en contra. Entonces lo condenaron a una multa de las costas procesales y 100 ducados de multa, y él rápidamente corrió a afirmar que estaba de acuerdo, porque esa multa, eso era poquísima cosa por lo que él se podía jugar ahí, que era hasta la vida, ¿no? Bien, entonces y se tasó cuánto correspondía la multa, con las costas y todo esto, y se presentó al vicario de Lepe y lo repuso en el curato, y en fin, ya todo eso se libró de todo eso. Aquí tenéis los libros que lo hacemos, que era La Sensatez, El Citador y Las Ruinas de Palmira, aunque el primer Ruina de Palmira lo encontré en una versión posterior no en la que él manejó. Los otros dos sí son anteriores, pero la primera Ruina de Palmira no encontrará una foto de la versión la edición que él pudo manejar, sino una posterior. Estos son los libros estos impíos, blasfemos y heréticos, como dice el fiscal, y claro, ocupado en todo eso, pues pienso yo que esto puede explicarnos por qué el cura Rondela pues no estuvo trabajando así por volver a recuperar la jurisdicción sobre la Higuerita. Lo último diapositiva que tengo puesta es ya una reflexión de por qué si el párroco Miravén fue cura propio, aunque el fiscal había propuesto del fiscal arzobispado que se proveyera al cura por un concurso normal, pues lo cierto es que el arzobispado tuvo en cuenta pues todo lo que había trabajado, incluso ya sabéis, con muy poco dinero. Él, cuando pidió la secularización, los argumentos que dio pues no fue exactamente como él dice en la memoria de la fundación de la Higuerita, que era para poder hacerse cargo del curato, porque si eran franciscanos pues no lo iban a dejar, sino era lo que dijo oficialmente es porque tenía que atender a cuidar de la madre. Y en el año 1829 ya por esta suscripción y el ayuntamiento no pudo conseguir el dinero ya para pagarle, y ya él pidió por año 29 y el 30 al intendente de la provincia civil de Sevilla, pues 4.000, todavía no sabía que era la provincia de Huelva, 4.800 reales. El intendente dijo al ayuntamiento que lo solicite al arzobispado. El ayuntamiento dice, bueno, que el arzobispado, yo renuncio al patronazgo, renuncio a que no tengo derecho ninguno, cuando se muera el padre Miravén, yo no tengo derecho ninguno a nombrar el siguiente, que lo nombre libremente el arzobispo, como así fue. En 1834 el arzobispado de Sevilla confirma el padre Miravén, es título cura ecónomo. Sin embargo, los últimos años del padre Miravén ya él no firma como cura ecónomo, él firma como cura único, como si hubiera más de uno. Pero él nunca se llegó a llamar cura propio. En el concordato que se hizo en 1851 entre la Santa Sede y España, pues se estableció que había que hacer un concurso para poder tener un curato en propiedad. El ordinario, o sea, la autoridad eclesiástica, escogió una terna, los tres que tengan mejores notas, se lo presentaba al rey, y el rey ya elegía cuál era así el curato. Pero en fin, cuando muere el padre Miravén, el siguiente cura, que es el padre Pinto, tiene título de ecónomo, el siguiente, el Prase de Zarandieta, también tiene cura de ecónomo, pero ya Zarandieta ya hace las oposiciones, lo presenta, consigue el rey lo presente en la terna y lo nombra cura propio, y en la documentación del arzobispado dice que es propio porque el curato era vacante por defunción del padre Miravén. O sea, ya él era cura, no está vacante en el sentido de que no tenga un cura, sino en el sentido de quiero decir que no tenga un cura en propiedad. O sea, que ya está como reconociendo el arzobispado que el padre Miravén de alguna forma era en propiedad, pero el padre Miravén nunca se llamó a sí mismo cura propio, aunque en la práctica lo fue porque el arzobispado tuvo ese reconocimiento con él de que iba a ser cura toda la vida por todo lo que se había desvivido y todo lo que había trabajado por su pueblo, por la cura de alma de la Cristina,
y eso es todo. Macie pytanie po hiszpańsku, proszę. Si tienes alguna pregunta en español, pues... Gracias. Has hecho buen trabajo. Si no hay preguntas. Bueno. Primero yo no sabía yo sé que un parto cuesta, pero un parto de una parroquia para que puedan hacer para una parroquia sí es doloroso. De esto que has contado, Dios mío lindo, qué historias son. Te agradecemos mucho por esta historia, que fue todo el contexto histórico y de parte de los reyes, de política, de todo. Entonces cuesta nacer una parroquia. Entonces muchísimas gracias por todo eso. Para que recuerdes este esfuerzo, tenemos una placa recordatoria del jubileo que celebramos y esto queremos... Habían algunas partes en polaco y muchísimas gracias, que yo ahí entendí que soy el cura número 20 de Isla Cristina, ¿sí? De la parroquia de los Dolores. Soy orgulloso de ser cura 20. Aquí está el cura 17, mire, eso. Y con este pobre, entonces eso podemos decir que era primero. Con toda la Padre Miravende, la primero, que nadie le puede quitar nada. Ok, muy bien. Entendido, perfectamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí vamos nosotros a... Gracias. Y gracias también por estos documentos. Esto te puedo dejar todo para que sea más... Eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Ahora nosotros somos más sabios sin visitar tantas bibliotecas y tantos, ¿cómo se llama esto? Archivos, que esto es un trabajo duro. Yo cuando estaba en Ecuador, esto es la última cosa, que alguien me dijo, ¿conoces el lema de los estudiantes? Y yo digo, no conozco. Entonces me dijeron el lema de los estudiantes. Disculpen por una palabra, pero para que sea bien dicho, dice que el lema de los estudiantes es este: lo que el culo soporta, la cabeza entiende. ¿Cuántas horas echas sentado en biblioteca en esto? Lo que aquí soportas, la cabeza entiende. Pienso que es verdadero, ¿sí? El lema de los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Gregorio, eso ha sido el primero, ¿sí? El primer polaco de los 20. Eso sí, no me van a quitar eso, el primero, gracias. Muchísimas gracias.